Bueno, muchas gracias a la universidad por esta invitación, muy valiosa para nosotros poder explicar algo que hemos tenido muy pocas oportunidades de explicar. Llevamos 3 años en esto y, bueno, nunca había visto tanto talento junto aquí mirándome. Es decir, esto es increíble y, bueno, espero que lo que vaya a explicar se entienda bien. ¿Ok? Y agradecidos por la presencia. William, muchas gracias. Renzo, que tú eres el culpable, no te veo. Mil gracias, Renzo. Estaré muy agradecido. Bien. Les voy a hablar primero por qué estamos estudiando esto. O sea, por qué nos hemos metido en este paquete de la energía de las olas, que es bien complicado. Les voy a hablar de qué es lo que estamos haciendo, cuál es el estadio, cuál es el estatus, en qué situación estamos. Y al final les voy a explicar cuál es el sueño, o sea, a dónde queremos llegar. ¿Ok? ¿Cómo se pasa esto? ¿El de la derecha? Ok, entonces una breve pincelada de lo que son las energías renovables. Ok, muy rápido, no los voy a atormentar con esto, pero sí es bueno saber cuál es la situación actual de las energías renovables. Tenemos la reina de las energías renovables, que van a ser las energías del futuro. La reina es la energía hidráulica, la energía que podemos almacenar. La única energía renovable que se puede almacenar, es decir, que cuando llueve podemos guardar el agua y producir electricidad solo cuando la necesitamos, es esta. Aquí tienen este ejemplo. Esta es una presa en Venezuela, Guri, todos ustedes la conocen. Y esta presa fue durante mucho tiempo la segunda hidroeléctrica más grande del mundo. Y representa 10 centrales nucleares concentradas en un solo sitio. Sin contaminar, sin hacer ruido, sin perjudicar la salud de los demás, y además es una energía que es almacenable. Esto es muy importante por lo que voy a explicar después. Aquí tenemos otra manera de producir energía. Esto es una energía que llamamos la energía maremotriz, que se produce por la atracción lunar que hay en el mar. Este es un sitio en Francia, en Bretaña, donde el nivel del mar sube 17 metros. Es decir, este techo 5 veces, 6 veces. Cuando sube el mar, genera una diferencia de nivel entre la altura del mar y la altura del lago que ven en la parte de adentro de la presa, que permite turbinar el agua a través de la presa para llenar el lago que tenemos detrás. Y cuando baja el mar, turbinamos al revés y seguimos produciendo energía. Es una energía relativamente costosa, pero es renovable. Por lo tanto, es una energía interesante. El gran hándicap es que esto sucede inexorablemente cada 6 horas. Es decir, cada 6 horas sube el nivel, turbino hacia adentro, a las 6 horas baja el nivel, turbino hacia afuera y va constantemente haciendo lo mismo y no la podemos almacenar. Al no poderla almacenar quedan 2 cosas: o no la utilizamos y la desperdiciamos, o nos vamos al sistema anterior, que es la presa hidroeléctrica, donde nosotros bombeamos agua del nivel inferior al superior para utilizarlo cuando sea necesario. Energía solar, caso Extremadura, por ejemplo. Aquí tenemos una planta de 10 megavatios. Aquí sucede otro fenómeno interesante. Aquí esta es una planta que podemos predecir su capacidad de producción día a día, sabiendo un poco cómo se va a comportar el sol, pero no producimos de noche, sino de día. Entonces tenemos el gran inconveniente de que podemos utilizar la energía cuando la producimos, pero si estamos en un lugar donde tenemos energía fotovoltaica, pero no existe otra línea donde conectarnos en la noche, que también consumimos energía, nos quedamos sin energía.
Entonces, afortunadamente, en el caso europeo, tenemos la energía eólica que produce en la noche y que por lo tanto, al producir en la noche, complementa muy bien la energía fotovoltaica que se produce durante el día. ¿Ok? Se complementan muy bien. Sin embargo, las producciones de energía eólica en este momento en Europa, caso europeo, que es el que conozco, no conozco otro, hace de que gran parte de la energía que se produce eólica en la noche hay que descargarla sin utilizarla porque no hay forma de poder optimizar su almacenamiento. Es decir, creció mucho más rápido la producción que el almacenamiento. Por último, antes de entrar en lo que nos interesa, una breve pincelada en esta foto, que es una foto muy bella de Dinamarca, que es la energía eólica dentro del mar. Hay dos maneras de producirla. Una es cerca de la costa, donde la fundación o cimentación es directa en el fondo del mar, hasta niveles de 50, 60 metros de profundidad dentro del mar, y a partir de esa profundidad ya nos tenemos que ir a máquinas flotantes, máquinas que necesitan un sistema de tensores o postensión de tensores para poder evitar que para grandes vientos, pues el viento se lleve la máquina. Todas estas energías que he mencionado, oye, esos 11 minutos es lo que voy o lo que me queda. ¿Ah? ¿Es lo que queda? Esto es lo que queda, menos mal. Oye, me asusté. Bueno, estaba calculando mal. Bien, estábamos hablando, ok, todas estas energías que hemos comentado son energías que en el futuro representan como potencial de uso, representan aproximadamente el 40% de las energías que vamos a tener. No vamos a tener petróleo, no porque no exista, sino porque vamos a utilizar el petróleo en algo mucho más interesante que estarlo quemando en una planta y contaminando. Lo vamos a utilizar en plásticos, etcétera, pero no para producir energía. Por eso es que estamos trabajando en esto. Entonces, ¿dónde está el otro 60% de energía que vamos a utilizar en el futuro? Está aquí. Está en las olas del mar. Y por eso estamos estudiando las olas del mar, porque creemos que hay que enfocar, agarrar foco y decir, bueno, señores, si todas estas energías que ya se conocen representan el 40%, oye, vamos a empezar a ponerle foco a ese 60% que ya se empezó a estudiar desde hace 15 o 20 años, pero con mucha dificultad. ¿Por qué mucha dificultad? Porque el tema de las olas es un poco complicado. Yo les voy a hacer un resumen. Primero quiero decirles que este muchacho es de la Simón Bolívar. Este es el cráneo, es el MacGyver de lo que estamos haciendo. MacGyver de la Simón Bolívar. ¿Qué es lo que está estudiando José Manuel, que lleva la parte técnica? Lamentablemente no está aquí, lo ideal hubiera sido que viniera. Bueno, está estudiando, lo primero que tenemos que estudiar para resolver un problema es estudiar el problema. No podemos resolver un problema si no lo conocemos bien. ¿Cuál es el problema de las olas? La variabilidad de la altura de las olas. Es decir, cuando no tenemos olas de 2 metros, suben a 3. Y si no tienen 3, bajan a 1. Y un mar que tiene un promedio de olas de 2,5 metros, de repente le viene una ola de 10 metros. O de repente le viene un huracán que tiene 17 metros. O de repente viene un tsunami que tiene 28 metros. Entonces tenemos que hacer, el gran desafío es una máquina que sea capaz de estar produciendo energía en un rango que puede ir de 1 metro de olas hasta 10 metros, pero que pueda soportar una ola que tenga 17 metros cuando viene el huracán o 28 metros si viene el tsunami. ¿Qué otra cosa tenemos que resolver?
el problema de la frecuencia. La ola cambia de altura cada minuto, cada segundo, está cambiando la altura, o las altas, bajas, etc. La frecuencia cambia cada 2 o 3 días, va cambiando la frecuencia de la ola. Cuando no cambia la frecuencia, cambia la dirección de la ola. Entonces hay que estar constantemente monitoreando el asunto. Conocido estos problemas, nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar una máquina que lo primero que hacemos es, se los voy a mostrar ahora, captamos el movimiento anárquico de la ola y metemos ese movimiento dentro de un cilindro. Ese cilindro, para que no se hunda en el mar, tiene un flotador. Pero además de tener un flotador, para que el flotador no mueva la boya a la misma frecuencia que la ola del mar, lo postensamos en el suelo para que se mueva el mar, pero no se pueda mover la boya. Entonces se genera un diferencial de presión entre la ola y el cilindro de la boya que hace que el mar le entregue el fluido al cilindro, generando un pistón hidráulico con un movimiento reciprocante. Les presento las boyas. Aquí está el cilindro desnudo sin la boya, que fueron los primeros experimentos que hicimos. Como todo experimento, empezamos en el garaje de la casa y cuando nos sentimos que perdíamos el miedo y tal, entonces nos fuimos al jardín y vimos un poco las ventanas que se abrían de los vecinos y vimos varios movimientos de persiana y dijimos, vamos bien porque hay movimiento de persiana. Entonces, nos fuimos al jardín, aquí ya estamos en el jardín. Con que no teníamos recursos, muy pocos recursos, tuvimos que quitar los peces de una pecera para meter la máquina adentro. Entonces, aquí en chiquitico ven la máquina, esa es una máquina, arriba de todo, a la izquierda, es una máquina que tiene 10 centímetros de diámetro. Entonces, allí estudiamos el movimiento del agua dentro del cilindro. Inventamos un eje con una esfera y unas palas que bailaban con el movimiento. Estoy gritando mucho, quizás. ¿Se me oye bien? O es que me emociono y voy subiendo la voz. Si grito mucho, Javier, levanta la mano. Bueno, total que, ¿de qué estábamos hablando? Ah, del movimiento vertical. Oye, vemos ese movimiento vertical y dijimos, no, oye, aquí lo que hay que hacer es esa energía, transformarla en un movimiento rotacional. Le dimos cierto grado de libertad a las palas, empezó a moverse el eje y oye, dijimos, si el eje se mueve, esto es nuestro. Pero de eso hace 5 años, ¿eh? O sea, hemos tenido que rodar. Entonces, ¿cuál fue el próximo paso? Vamos a hacer una máquina que podamos medir las RPM que no podíamos medir en la pecera y que podamos medir también el torque. Si tenemos el torque y tenemos las RPM, sabemos la potencia de la máquina. Conocemos la ola porque podemos generar la ola y por lo tanto, oye, sabemos dónde estamos parados. Porque el gran problema de la investigación, sino que lo diga Mónica o el profesor Sharifker, es saber dónde uno está parado. Porque de repente tú dices, oye, voy muy bien, pero resulta que no has hecho nada. O te desanimas y estás cerca del final. Eso también pasa. Entonces, bueno, de aquí pasamos a esta máquina que tiene, 20 centímetros de diámetro de turbina y la boya tiene 60 centímetros. Escala 1.20. Pasamos de escala 1.50 a escala 1.20. Después nos fuimos a escala 1.10, que es esta máquina que está José Manuel trabajando. Y esta muchacha aquí es de la central, un arquitecto de la central. Puro talento venezolano aquí. Todo esto nació con talento venezolano. Sigo explicando.
Aquí hicimos otra turbina más grande todavía y aquí fue donde por primera vez medimos la potencia y llegamos a tener algo tan bajo que dijimos, oye, no vale la pena seguir. Vamos a dejar esto así. Pero bueno, seguimos insistiendo y tal, creamos nuestro propio canal generador de olas, nos dimos cuenta de que la cosa estábamos mejor situados de lo que pensábamos y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Optamos por un premio de la Fundación Repsol, lo ganamos, la Fundación Repsol nos dio vida otra vez al proyecto, nos permitió hacer una serie de ensayos que se nos habían terminado los recursos y terminamos en Francia en un laboratorio al lado del mar con agua salada, que es la película que les voy a pasar. Quedan 2 minutos, que es el tiempo de la película. Bueno, muchas gracias, los dejo con la película. Bueno, la eficiencia energética es aprovechar al máximo los recursos, es no desperdiciarlos y a medida que podamos aprovecharlos mejor, nuestro planeta, nuestro ambiente lo agradecemos. Nosotros tenemos la tarea de reivindicar que las energías renovables y las energías limpias son viables y son el futuro. Emprender es una actitud. Si tienes una buena idea, no la abandones. Lucha por hacerla realidad.